explicando cuál es el sentido y el significado del término útil, ¿verdad? Entonces lo separábamos de la idea de utilidad entendida como ganancias de carácter monetario, ¿verdad? Sino más bien decíamos, se trata de una noción instrumental, ¿verdad? Si aquello es bueno como medio, pues para lograr la felicidad, en eso consiste el significado del término útil para el utilitarismo. Entonces, continuamos diciendo que según esta doctrina, una conducta, un comportamiento es moralmente bueno en la medida en que promueve la mayor felicidad del mayor número, ¿verdad? Ahora, este asunto de que uno debe actuar de tal modo que pueda promover la mayor felicidad posible para el mayor número posible de personas, pues como ya lo vimos también brevemente, da lugar a una serie de críticas, ¿verdad? Sobre todo la de que si uno realmente es capaz de llegar a saber qué es lo que va a hacer felices a los demás, ¿verdad? Y por supuesto, si uno es capaz de llegar a saber si sus actos harán felices a la mayoría o al mayor número, digamos, de personas. Entonces, aquí hay un problema epistemológico, un problema relacionado con el conocimiento verdaderamente importante que no hay que olvidar, ¿verdad? Ahora, hay quienes aseguran también, digamos, que la llamada moral utilitarista reconoce al ser humano el poder o la capacidad de llegar a sacrificar su propio bien por el bien de los otros. Y esto pues es una cuestión realmente indudable, ¿verdad? A lo largo de la historia y también de repente en la experiencia personal de cada uno, podemos encontrar ejemplos, ¿verdad? De cómo el ser humano es capaz de sacrificar sus propios intereses, sacrificarse a sí mismo, incluso sacrificar su propia vida por el bien de otros, ¿verdad? Entonces, eh, eso es de alguna manera algo que uno puede encontrar, como dije, en la historia. Pero aquí la cuestión es, ¿esto quiere realmente decir que debemos estar pendientes constantemente de la felicidad de los demás? Esta también es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque en la medida en que uno está pendiente única y exclusivamente de la felicidad ajena, pues puede incluso descuidarse a sí mismo, descuidar su propia vida, descuidar pues su propio bienestar, ¿verdad? Cosa que definitivamente es algo no recomendable y algo que tampoco se puede hacer fácilmente, ¿verdad? Porque a menos que uno esté bien, no puede realmente estar pendiente de que otros también lo estén. Entonces, ante esta, digamos, especie de crítica, algunos han dicho que más bien se trata de asegurar el hecho de no intervenir, digamos, en la libertad de los demás. Esto significa que si yo no puedo hacer feliz al otro, por lo menos no lo voy a hacer, no lo voy a hacer infeliz, ¿verdad? Ya que recordamos que los principios básicamente del utilitarismo son el placer y el dolor, ¿verdad? O la felicidad y el sufrimiento, para ponerlo más claro. Entonces, si no puedo hacer feliz a los demás, por lo menos que no les traiga sufrimiento, pues, ¿verdad? Pesar, dolor, en fin, cuestiones negativas, ¿verdad? Por ahí va la opinión que algunos tienen frente a esta idea de si debemos entonces estar siempre pendientes
del bienestar y la felicidad de los demás. Ahora, lo que sí es cierto es que la doctrina utilitarista establece, digamos, que la felicidad es deseable. Es algo verdaderamente deseable. Y que, por supuesto, es la única cosa deseable como fin, ¿verdad? Y reconoce que todas las cosas son deseables única y exclusivamente como medios para ese fin, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos a las doctrinas éticas qué es lo que piensan, digamos, en relación con eh, el fin último, digamos, pues yo diría que únicamente la doctrina utilitarista tiene una respuesta radical, digamos, a eso, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que la felicidad es lo único que puede realmente constituir algo que se desea por sí mismo y puede constituir, digamos, el fin, como dijéramos, general para todos, ¿verdad? De ahí, pues, todo lo demás, digamos, el dinero, incluso la salud, la vivienda, el transporte, en fin, la ropa, todo lo que queramos. Realmente las deseamos, las queremos únicamente como medios para lograr ese único fin general, que es precisamente la felicidad, ¿verdad? Todo lo demás no se desea por sí mismo, ¿verdad? Uno no desea dinero por tener dinero. Es decir, no tendría realmente ningún sentido, ¿verdad? Estar acumulando y acumulando y acumulando dinero, porque en realidad el dinero no es un fin, ¿verdad? Sino más bien un medio para lograr y alcanzar aquello que para cada quien constituye la dicha o la felicidad. Ahora, el utilitarismo insiste también en que para determinar si una acción es moral, se deben calcular las consecuencias, ¿verdad? Consecuencias ya sea buenas o malas, aceptables o rechazables, de toda acción que se quiera realizar. Y esto pues me parece algo digno, digamos, de resaltar, porque no se queda únicamente en el aire, ¿verdad? No se queda meramente en las intenciones, como ocurrió con el pensamiento ético de Kant, ¿verdad? Recordemos que Kant, pues, puso en primer lugar las intenciones, ¿verdad? Es la intención la que determina si un acto es moralmente bueno o moralmente malo, pero aquí con el utilitarismo las intenciones realmente se dejan a un lado para enfatizar las consecuencias, ¿verdad? Son los hechos que generan las acciones lo que sirve realmente de base y de fundamento para tipificar esa acción como buena o como mala, ¿verdad? Son los resultados, son los efectos, son las consecuencias que generamos con nuestros actos, con nuestras acciones, en lo que definitivamente debe tomarse en cuenta. Y por supuesto, estas consecuencias, esos resultados, pues están a la vista, ¿verdad? Es decir, no se pueden esconder, sino que constituyen hasta cierto punto pruebas o evidencias del carácter bondadoso o maligno de una acción. Ahora, quisiéramos recordar aquí algo que me parece que ya dijimos y que ya mencionamos en los días anteriores, y es que la cuestión de la felicidad pues viene enfatizándose desde la época antigua. Y uno de los grandes defensores y promotores, digamos, de esta idea fue precisamente Aristóteles. Aristóteles sostiene que todo lo que los seres humanos buscamos en definitiva es precisamente la felicidad. Y por supuesto también para el pensamiento aristotélico la felicidad es lo único que tiene valor intrínseco, valor en sí mismo, ¿verdad?
Y como lo hemos dicho ya, con el pensamiento utilista y utilitarista moderno, todo lo demás es un medio precisamente para lograr la felicidad, ¿verdad? Ahora, es posible que en algunos momentos los medios también vengan a convertirse en fines, ¿verdad? Es decir, probablemente para alguien una casa sea medio, digamos, para lograr la felicidad, pero tal vez para otra persona la casa en sí o es la misma felicidad o es parte importante de la felicidad, ¿verdad? Es decir, que aquí probablemente los medios también se puedan convertir en fines, pues, ¿verdad? Pero digamos, para los utilitaristas, el resultado, digamos, el efecto realmente que se debe tratar de alcanzar con nuestras acciones es precisamente la felicidad, porque es el único bien en sí mismo, ¿verdad? En los principios de la moral y la legislación de Jeremías Bentham, tenemos esta oración que dice, se debe aprobar o desaprobar cualquier acción de acuerdo con la tendencia que parezca tener en cuanto a aumentar o disminuir la felicidad de las partes interesadas, ¿verdad? Entonces aquí el asunto es que o se mantiene, digamos, el grado de satisfacción que tenemos o se aumenta, digamos, es la idea, ¿verdad? El grado de satisfacción que experimentamos y esto pues es criterio, digamos, importante para aprobar o desaprobar las acciones que los seres humanos llevamos a cabo. Ahora, eso de procurar promover, digamos, la mayor felicidad para un mayor número posible, digamos, de personas, pues significa que nuestras decisiones siempre involucran a otras personas, siempre hacemos recaer los efectos de nuestras acciones sobre terceros, ¿verdad? Y entonces o estamos obligados a considerar el bien de los demás o por lo menos el no causarle daño, ¿verdad? Yo diría que esto último tal vez se ha ido imponiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Debo evitar en gran medida provocarle daño a los demás, ¿verdad? Tal vez no puedo hacerlos más felices ni más dichosos, pero mínimo debo realmente procurar por no dañarlos, por no traer consecuencias negativas sobre los demás, ¿verdad? Porque una cuestión importante aquí es la dignidad de toda persona, ¿verdad? De tal modo que en ese sentido la felicidad y el bienestar del otro pues viene a ser tan importante como mi propia felicidad, ¿no? Entonces, como decía, en el sentido de la dignidad que cada persona tiene, por lo menos hemos de tratar, dice el utilitarismo, de no dañar o perturbar, digamos, la felicidad del otro, cosa que a nosotros tampoco nos agradaría que se hiciera, digamos, con nosotros. Ahora, en este sentido, hay quienes afirman que el utilitarismo es una forma de altruismo, ¿verdad? Si recordemos que el altruismo es lo opuesto a egoísmo, ¿verdad? Si el egoísmo es un pensar exclusivamente en nosotros mismos, aunque algunos prefieren emplear la palabra egolatría, ¿verdad? Pero independientemente de que empleemos egolatría o egoísmo, pues se trata realmente de pensar en nosotros mismos casi con exclusividad. Y el altruismo es lo contrario, pensar en los demás, en el alter, o sea, el otro, antes que en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, al promover la idea de que
debemos realmente tratar de hacer felices a los demás o de no hacerles daño, pues algunos aseguran que el utilitarismo realmente no es egoísmo, sino al contrario, es una forma de altruismo, de considerar y pensar en los demás, ¿verdad? Ahora, eh, debo considerar entonces el bien de la mayoría, aun cuando deba sacrificar mis gustos o mis deseos, ¿verdad? Es decir, hasta dónde realmente va a llegar ese sacrificio, pues creo que depende realmente de cada quien, ¿verdad? De las circunstancias, de las situaciones en las cuales cada uno se encuentre, pues, ¿verdad? Porque lo que puede ser sacrificial, digámoslo así, para alguien, digamos, puede ser un sacrificio muy grande, para otro puede ser un sacrificio más bien pequeño, ¿no? Entonces, ¿en qué consista, insisto, aquellos sacrificios en favor de la mayoría? Pues, hombre, dependerá de las situaciones de cada quien, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que a veces, no siempre, a veces los intereses que las personas tenemos entran en conflicto, en choque, y entonces a veces el bien de la mayoría exige que algunas personas sacrifiquen realmente sus propios intereses, ¿verdad? Es decir, esto es lo que regularmente se conoce como bien común, ¿verdad? Es decir, hay quienes emplean el término de bien común. Entonces, en aras de ese llamado bien común, pues a veces es necesario el sacrificio de los intereses particulares de algunos, ¿verdad? Ahora, esto también, perdón, esto también da lugar a serias discusiones, pues, ¿verdad? Porque supongamos que a, a la mayoría, digamos, le beneficie algo, no por eso se va a sacrificar, digamos, a la minoría, porque entonces estaríamos aquí yendo prácticamente en contra del principio fundamental del utilitarismo, ¿verdad? Sobre todo si a la minoría se le está causando daño o sufrimiento, entonces esos intereses mayoritarios no se podrían justificar, ¿verdad? Esto muchas veces ha pasado a nivel religioso o a nivel económico, ¿verdad? Donde una mayoría que pertenece a una fe religiosa particular, pues la impone eh, por encima de las creencias de la minoría. Entonces, ¿es esto realmente moralmente aceptable? O como dije, también se ha aplicado económicamente, ¿verdad? Es decir, lo que económicamente la mayoría quiere ha conducido, digamos, a que los intereses económicos de la minoría no sean respetados o incluso sean tratados de una manera violenta, pues, ¿no? Entonces, ¿se puede realmente justificar algo así? ¿Se puede justificar algo así? O también podríamos pensar en que ese asunto del bien común a veces tiene que ver con el bien de ciertos grupos y de ciertos, como dijéramos, de ciertas organizaciones que tienen intereses comunes, pues, ¿verdad? Entonces, se trata realmente del llamado bien común, ¿verdad? Cuando en realidad se trata de proteger intereses de carácter particular, ¿verdad? Si podríamos pensar aquí, digamos, en Guatemala, en los intereses de los cafetaleros o los intereses de los azucareros, ¿verdad? Es decir, a veces se justifica el monopolio, digamos, del azúcar en Guatemala, a veces se justifica
los millones que se le entregan a los cafetaleros con el cuento del bien común, ¿verdad? De que se trata de los intereses de la nación, de los intereses del país, de los intereses de todos los guatemaltecos, cuando en realidad si nos abrimos bien los ojos, nos percatamos que se trata realmente más bien de proteger intereses muy particulares, pues, ¿verdad? Entonces, son preguntas que tenemos realmente que hacernos frente a esa idea de que hay que sacrificar a algunos en aras del interés de la mayoría, ¿verdad? Aunque algunos afirman que el fin propiamente dicho no es el sacrificio, sino la convivencia, pero la verdad es que también esto debe ser sujeto de análisis, pues, ¿verdad? La convivencia, cuando esa convivencia realmente tiene que ver con extraer recursos de la mayoría, de las bolsas, del bolsillo de la mayoría, para proteger, digamos, intereses de una minoría, ¿no? Es decir, ¿es eso realmente adecuado? Sobre todo si estamos hablando, digamos, de negocios particulares, en los que cada uno se mete sabiendo el riesgo que corre de ganar o de perder, pues, ¿verdad? Pero ocurre que en situaciones, digamos, como las del café, cuando los precios del café en el mundo entero se vienen al suelo, entonces los cafetaleros, digamos, en Guatemala, suelen ir a tocar las puertas del gobierno para que se les subsidie y se les entregue, sí, cientos de millones de quetzales. Es decir, en realidad eso es convivencia. De eso, si digamos, se trata la convivencia. Bueno, es decir, proteger, digamos, el interés también de los azucareros. Cuando el azúcar aquí en Guatemala está más cara que allá afuera, cuando no podemos traer azúcar más barata de otro lado, ¿es realmente eso convivencia? Pregunto, pues, ¿verdad? Entonces, eso de que el fin no es el sacrificio, sino la convivencia, me parece a mí que es muy discutible, ¿verdad? A veces en lo que se piensa es precisamente en el sacrificio de los demás para beneficio propio y no estrictamente en la convivencia. Entonces, estamos aquí ante, qué sé yo, variantes, podríamos decir, o aplicaciones un poco extrañas del utilitarismo que son muy discutibles en los casos que hemos mencionado en el contexto de nuestro propio país. Bueno, Jeremías Bentham, siempre en principios de la moral y la legislación, afirma que sacrificar nuestros deseos a la voluntad de la mayoría es bueno, porque respetar su opinión da como resultado la mayor felicidad para el mayor número de personas. Otra vez, esta declaración desde el punto de vista teórico puede sonar muy bonita, pero efectuando un análisis un poco más detenido, podría resultar en la tiranía de la mayoría sobre diferentes minorías, ¿verdad? Raciales, religiosas, económicas, lingüísticas, en fin, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no necesariamente el hecho de sacrificar, digamos, nuestros propios deseos ante los deseos de la mayoría viene a resultar en algo bueno, pues, ¿verdad? Muchas veces, recordemos en la experiencia de la humanidad, esto incluso se ha logrado por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia, por la vía incluso de la ley, ¿verdad? Porque regularmente las leyes son utilizadas para alcanzar, para lograr y concretar ciertos fines que tienen que ver con intereses particulares, pues, ¿verdad? Entonces, si se tratara de algo
totalmente voluntario, pues no, probablemente no tendríamos mayor cosa que decir. El asunto, digamos, es que esta declaración de Jeremías Bentham se ha utilizado para justificar, digamos, ciertas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos el caso extremo del régimen nacional socialista en Alemania, pues allí hubo muchas leyes que tenían que ver con limitar las acciones de quienes eran judíos, ¿verdad? Leyes como no se permite a ningún judío ejercer ninguna profesión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa ley, pues ningún judío podía ser médico o abogado o profesor de escuela o de universidad, pues, ¿verdad? O la ley que prohibía también a los judíos tener negocios, ¿verdad? Entonces, ningún judío podía tener una tienda, tener un taller, tener una fábrica. Bueno, eso se suponía que resultaría en la mayor felicidad para el mayor número, que en ese momento eran los miembros de la raza aria, ¿verdad? Entonces, un proceder de esa manera, que de alguna manera va de acuerdo con esta expresión de Jeremías Bentham, ¿era realmente justificable? ¿Se podría considerar como algo correcto, adecuado y moralmente bueno y digno de alabanza? Yo creo que eso es definitivamente algo discutible, que lamentablemente se suele repetir, aun cuando no nos demos cuenta, aun cuando no tengamos un régimen totalitario, suele a veces suceder en las sociedades actuales. Ahora, el utilitarismo también ha sido catalogado como una doctrina ética consecuencialista, ¿verdad? Recordando que el consecuencialismo es esa promoción y énfasis en las consecuencias, ¿verdad? A eso realmente se refiere el consecuencialismo. Y como lo hemos dicho, efectivamente, el utilitarismo hace énfasis, digamos, en las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros actos, ¿verdad? Ahora, la crítica que regularmente se le hace a todo consecuencialismo es que promueve, digamos, la idea de que la corrección o la moralidad de una acción eh, se mide más bien por sus resultados y no por los principios que la informan, ¿verdad? De hecho, aquí el único principio, digamos, de que el utilitarismo habla es el de la felicidad. Eso es totalmente indudable. El único fin, digamos, deseable en sí mismo es la felicidad. Lo único bueno en sí mismo, perdón, lo único bueno deseable en sí mismo es la felicidad. Y entonces, la crítica, insisto, al consecuencialismo es eh, señalar que parecen ser doctrinas que no tienen principios, que no tienen realmente valores, digamos, sino que todo depende de los resultados y de los efectos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se hace énfasis en que la verdad realmente se descubre por observación y se puede verificar por los sentidos. Entonces, lo bueno y lo malo de las acciones también, ¿verdad? Al igual que la verdad, depende realmente de los hechos que ha generado y que se pueden verificar de suyo, de manera empírica, pues, ¿verdad? Entonces, no sé, pero esta crítica de algún modo supone que hay principios, digamos, absolutos
¿verdad? Principios absolutos que deberían realmente ser el parámetro para juzgar las acciones humanas. Pero el utilitarismo parece afirmar que la manera de juzgar las acciones humanas son más bien los resultados, son más bien los efectos, ¿verdad? Son más bien las consecuencias, porque estas están ahí a la vista de todos, ¿verdad? Entonces, se suele decir también que el consecuencialismo no atiende, digamos, a reglas de carácter abstractas, eh, que las normas morales realmente no son importantes aquí, sino más bien los resultados y las consecuencias. Pero, digamos, el utilitarismo ha desarrollado con el paso del tiempo, desde el énfasis en la búsqueda de la felicidad con Aristóteles hasta la época moderna, pues sí, desarrolló algunas normas, digamos, fundamentales que ya hemos señalado sin querer, ¿verdad? La de no hacerle daño, digamos, a otros, la de procurar, digamos, el bien de los demás, pues realmente se trata de ciertas normas y de ciertas reglas, ¿verdad? Aparte, digamos, de que los resultados, dicen los utilitaristas, son importantes para que uno vaya aprendiendo cuáles son los actos que debe evitar y qué actos están permitidos en el contexto de la vida en sociedad. Esto, digamos, en el proceso de sociabilización, que lo señala muy bien John Stuart Mill, ¿verdad? El gran utilitarista. John Stuart Mill lo señala muy bien cuando nos asegura que desde pequeños aprendemos a asociar las buenas acciones con el premio, con la felicitación, y asociamos, vamos a ver, ¿qué dije? Aprendemos a asociar las buenas acciones con los premios y las felicitaciones, y aprendemos a asociar las malas acciones con el dolor, con el castigo, ¿verdad? Así fue como desde pequeñitos comenzamos realmente a aprender cuáles son las conductas correctas y cuáles son las conductas incorrectas, ¿verdad? Claro que eso quedó ahí en nuestra infancia, ¿verdad? Aquello quedó realmente en nuestra infancia, y aunque no volvimos con el tiempo a recibir, digamos, qué sé yo, un azote de parte de papá y mamá, o no volvimos a recibir una paleta o un bombón como premio por las buenas acciones, sin embargo, aquello quedó ya perfectamente grabado en nuestra psicología, en nuestro mundo interno. Y entonces, a partir de ahí, siempre asociamos la buena conducta con el premio y la alabanza, y la mala conducta con el castigo y el sufrimiento que el castigo realmente implica, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el pensamiento utilitarista pues hace valer, ¿verdad?, ese principio de que hay dos tiranos que nos gobiernan, que son, por un lado, la felicidad y el sufrimiento, el dolor y el placer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el aprendizaje o el entrenamiento para comportarse bien, pues es realmente aquí fundamental, ¿verdad? Y no es que no haya, como dije, reglas, que no haya normas, porque sí las hay, son muy pocas, digamos, dentro del pensamiento moral utilitario, pero de alguna manera sí las hay. Y por otro lado, el énfasis, digamos, en las consecuencias, pues lo mantenemos, ¿verdad? Porque ha quedado, como dije, ya pues fincado en la vida interior de cada quien. No hago esto porque
me va a traer consecuencias X, Y o Z. O hago lo otro porque me va a traer consecuencias A, B o C, ¿verdad? Entonces, el principio de alguna manera como que lo hemos integrado a nuestra experiencia personal y lo manifestamos en nuestro día a día, en nuestro comportamiento diario con los demás, ¿verdad? Ahora, el utilitarismo también, digamos, es una corriente ética que va rotundamente en contra del autoritarismo. Esto es una cosa muy importante que podría traer luz en relación con algunas de las preguntas que nos hicimos en los minutos pasados. Es decir, entendemos por autoritarismo el poder ejercido por un gobierno autoritario, ¿verdad? Que abusa realmente de su autoridad y de su capacidad de fuerza. En ese sentido, digamos, podríamos decir que el pensamiento utilitario hizo eco, digamos, a los movimientos democráticos que se dieron a finales del siglo XVIII, cuando se habían superado pues los gobiernos monárquicos con monarcas absolutistas, el último de los cuales fue, por supuesto, Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el pensamiento utilitarista, pues, hizo eco, insisto, a esos movimientos democráticos que se dieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y por eso su actitud en contra de que el gobierno pues actúe abusivamente en el uso de la autoridad que tiene. Siempre refiriéndonos a principios de la moral y la legislación de Bentham, encontramos esta cita que dice, no es necesario imponer formas de comportamiento. Cada ciudadano sabe qué es lo que más le conviene para su propia felicidad, fuera de toda coacción. Ni la del Estado, ni la de la Iglesia, ni la de los moralistas. Sí, también aquí hay una especie, digamos, de confianza en que cada quien pues va a vivir como quiera siempre y cuando no traiga consecuencias negativas sobre los demás, tomando en cuenta siempre, digamos, el bienestar y la felicidad de los otros. Entonces, mientras yo no afecte, digamos, la esfera de vida de los otros, trayéndoles desgracias y males, pues entonces no se me puede coaccionar, ¿verdad? No se me puede obligar a hacer esto o a hacer aquello, porque es un asunto del saber de cada quien, ¿verdad? John Stuart Mill también llegó a decir, y creo que esta cita ya la hemos mencionado en los días anteriores también, llegó a decir John Stuart Mill que el gobierno no debería de usar su poder para evitar que cada uno se haga daño a sí mismo, ¿verdad? Sino para evitar que le hagamos daño a los demás, ¿verdad? Entonces, hay también aquí un énfasis, si queremos decirlo así, en la libertad, ¿verdad? La libertad para elegir el tipo de vida que uno va a vivir, para elegir voluntariamente la clase de vida que uno va a tener. Y entonces es una cuestión realmente importante esta, la del respeto por la libertad individual, la del respeto, digamos, por las acciones humanas dentro del contexto de la vida privada de cada quien, por supuesto, observando siempre el principio de evitar hacerle daño a los demás, porque eso sí lo tenemos perfectamente claro. Probablemente no sabemos que haga feliz al otro, pero sí sabemos lo que lo va a hacer infeliz, lo que le va a causar daño y lo que le va a causar sufrimiento, y es eso por lo menos lo que debemos evitar, de acuerdo a la ética utilitarista que estamos examinando. Ahora bien,
Entramos en un punto que yo considero muy importante, porque se trata de los aportes y las correcciones que vino a efectuar John Stuart Mill a la doctrina utilitarista tal como Jeremías Bentham la había desarrollado. Solo recuerdo aquí que para Jeremías Bentham la cuestión de la felicidad tenía que ver con el número de placeres. Entonces, de alguna manera, lo que Bentham afirmaba era que entre más placeres se tengan, mayor felicidad se va a experimentar. Es decir, para Bentham se trataba de una cuestión cuantitativa. Es decir, a ver cuántos placeres he tenido yo durante estas últimas 24 horas, entonces eso va a medir el grado de felicidad que yo alcancé durante ese día. Pero John Stuart Mill se da cuenta que no se trata meramente de un asunto cuantitativo, que es necesario sopesar tanto el placer como el dolor, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, no es tanto una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, ¿verdad? Porque desde la perspectiva de John Stuart Mill, entonces, los placeres deben ser juzgados de acuerdo a ciertos principios, digamos, establecidos por él. Aquí vamos a mencionar cuáles son realmente esos principios para juzgar la calidad de los placeres, ¿verdad? Y el primero de ellos es su intensidad. Hay placeres más intensos y hay placeres menos intensos. Entonces, la cuestión de la intensidad es realmente muy importante desde la perspectiva de John Stuart Mill. No es cuántos, sino qué clase de intensidad realmente tiene ese placer al cual yo me voy a entregar, para decirlo en una sola palabra. Pero también hay que tomar en cuenta, dice John Stuart Mill, su duración. Es decir, por cuánto tiempo realmente voy a experimentar ese placer. Porque hay placeres muy efímeros, de duración muy corta, mientras que hay otros que son más duraderos, ¿verdad? Y entonces es definitivamente necesario que nos pongamos a pensar, dice John Stuart Mill, en la duración del placer, ¿verdad? Pero también su certeza. ¿Qué tan seguro es que yo logre, que yo alcance, que yo tenga ese placer? Porque hay, digamos, placeres que no estamos tan ciertos de que los vamos a experimentar, ¿verdad? Como puede resultar siendo aquello placentero, podría resultar siendo también desagradable, ¿verdad? Entonces, ¿cuán cierto es que pueda realmente obtenerse y experimentarse ese placer? Pero también, dice John Stuart Mill, hay que pensar en su proximidad, ¿verdad? Que tan pronto, que tan luego está la experimentación de ese placer. O si es algo que por el contrario se va a tardar, digamos, en experimentarse, ¿verdad? Y entonces, Mill parece
privilegiar, digamos, ciertos aspectos de estos principios. Por ejemplo, parece privilegiar aquellos placeres que son más intensos, que son más durables, que van a durar durante mucho tiempo, que sea indudable que lo vamos a experimentar y en algún momento también que estén muy próximos, ¿verdad? Entonces, estos principios para John Stuart Mill pueden ayudar a establecer la calidad de los placeres, ¿verdad? Pero hay otras dos cuestiones que hay que tener en cuenta. También su fecundidad, ¿verdad? Cuando Mill habla de la fecundidad, habla de la posibilidad de que un placer provoque otros placeres, ¿verdad? Por eso se le llama fecundidad, porque da lugar a experimentar, a tener otros placeres. Porque hay placeres que no traen consigo otros placeres, ¿verdad? En ese sentido son un poco estériles, si queremos decirlo en una sola palabra, mientras que hay otros placeres que sí suelen traer otros placeres, ¿verdad? Ahora, también hay que tomar en cuenta, dice John Stuart Mill, su pureza. ¿Realmente va a ser puro placer esto? ¿O va a traer aparejado dolor y sufrimiento? Esa es una cuestión realmente importante también desde la perspectiva de John Stuart Mill, porque hay placeres que van acompañados, digamos, de dolor. Hay placeres que van acompañados de sufrimiento. Es decir, podrá durar un poco el placer, pero luego se entra, digamos, en una etapa de sufrimiento y de dolor, ¿verdad? Es decir, ejemplos creo que abundan por ahí, ¿verdad? De momentos placenteros que se tienen, pero que dieron lugar al surgimiento, pues, a veces de periodos muy prolongados de dolor, ¿verdad? Como enfermedades, la pérdida de la familia, incluso la muerte, en fin, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan puro es este placer, ¿verdad? ¿O vendrá acompañado por dolor, ¿verdad? ¿Cuánto dolor realmente le acompañará? Entonces, estos principios realmente para John Stuart Mill eran muy importantes, pero también una séptima cuestión que habría que tener en cuenta desde la perspectiva de John Stuart Mill es su extensión, ¿verdad? Es decir, en este sentido, Mill está pensando en el número de individuos que van a verse involucrados, ¿verdad? Entre más, por supuesto, ¿verdad? Entre más individuos se vean involucrados en este placer, pues probablemente le dé un carácter de superior a este placer, ¿verdad? Pero si al contrario, el resto de individuos va a sufrir, es decir, no van a experimentar placer ni satisfacción, sino más bien sufrimiento y dolor. Entonces, bueno, eso significa que estamos ante un placer que no es muy recomendable, ¿verdad? Esto suele suceder con los placeres a nivel individual que tienen a veces grandes repercusiones sobre la vida familiar, ¿verdad? Esto creo yo que también lo podemos ejemplificar con muchos casos, ¿verdad? Cuando un individuo de la familia se entrega, digamos, a un placer sin pensar en el número de individuos que van a estar involucrados, eh, entonces podría realmente ser algo placentero para él.
para el individuo, pero no para el resto de la familia, que pudiera resultar sufriendo, experimentando dolor, pues, ¿verdad? Entonces, para John Stuart Mill también es muy importante la cuestión de la extensión. Entonces, yo quisiera recordar lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Según John Stuart Mill, debemos pensar en la intensidad, la duración, la certeza, la proximidad, la fecundidad, la pureza y la extensión de los placeres. De este modo, John Stuart Mill hizo pues un aporte muy importante, muy interesante, que vino a corregir la visión cuantitativa de Jeremías Bentham, ¿verdad? Entonces, según esta última propuesta de Mill, no es la cantidad, sino la calidad de los placeres lo que realmente importa, ¿verdad? Entonces, encaminándome al final de lo que yo tenía que compartir con ustedes hoy, pues cada acción que nos proponemos realizar debe medirse pues en función de la calidad realmente, digamos, de los placeres. Aquí, perdón, se habla de la cantidad de unidades de placer que obtenemos, pero esta afirmación la hemos colocado ahí para efectuar una crítica, digamos, debía haberla puesto entre comillas, porque la verdad es que no hay unidades de placer, no hay unidades de placer, ¿verdad? Eso es realmente imposible, no es realmente un cálculo, no es una cuestión matemática, ¿verdad? Uno no va, digamos, a la iglesia en lugar de ir al cine, porque en la iglesia va a recibir 80 unidades de placer, mientras que en el cine solo va a recibir 50. Es decir, eso es imposible. Si las unidades realmente de placer no existe, ¿verdad? Entonces, la idea realmente fundamental es que la acción será moral, será correcta en la medida en que cumpla, digamos, con las expectativas respecto a la calidad de los placeres establecidos por John Stuart Mill.